Bien, esta ya es la segunda parte en la cual vamos a trabajar, más bien dicho, a crear lo que sería ya el proyecto MVC. Les voy a explicar la forma en la cual vamos a trabajar para lo que sería este módulo. Entonces, lo primero será darle clic a la opción de crear un nuevo proyecto. Y acá vamos a buscar la opción para crear un proyecto de tipo web, MVC. Entonces, esperamos a que carguen acá las plantillas. Muy bien, y acá vamos a empezar a buscar. Entonces, tenemos acá todas las plantillas disponibles, dentro de la cual vamos a buscar en Visual Studio 2019, bueno, el 2017 en adelante, se encuentra casi hasta abajo. Si ustedes se fijan, aquí está, ¿ven? Aplicación web ASP.NET y del framework.NET, ¿ya? Aquí está. Entonces, igual, aquí tenemos otras opciones si queremos trabajarlo de forma distinta. Para pruebas unitarias, bibliotecas de clase, pero en la que nos vamos a centrar directamente es en esta. La seleccionamos y damos clic en siguiente. Acá nos va a pedir el nombre del proyecto. Yo le voy a poner, para efectos del ejemplo, MVC App, así como se ve ahí. Donde lo voy a guardar, pues eso va a depender de donde ustedes quieran guardarlo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya lo que sería cómo se va a llamar la solución. Generalmente se le deja igual que el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos el siguiente campo que sería colocar la solución en el proyecto del mismo directorio. Pueden marcarlo también. Va a depender cómo ustedes quieran crear el proyecto. La versión del framework. Para efectos del ejemplo, lo vamos a dejar así tal cual. Entonces le voy a dar directamente en crear. Voy a empezar a crear el proyecto y aquí me dice qué tipo de aplicación va a ser el proyecto. Tenemos de varios tipos. Tenemos la vacía. Aquí nos da una breve explicación de qué va a contener. Tenemos la web forms. Web forms es una forma de trabajar lo que sería ASP. Es muy distinta al MVC, ya que el MVC consta de un patrón y el web forms no, ¿ya? Tenemos un API y tenemos una aplicación de página única. Cada una lleva aquí su respectiva descripción. Ahora, si le damos en MVC, nos va a cargar una plantilla ya por defecto en la cual pues viene el framework de diseño, que por defecto es Bootstrap. Vienen algunos controladores, modelos de prueba, vistas también, para que veamos cómo es un proyecto en MVC. Nosotros acá vamos a trabajar lo que sería un proyecto de tipo vacío. ¿Okay? El proyecto de tipo vacío únicamente lo seleccionamos y acá marcamos que va a ser de tipo MVC. ¿Ya? Vacío y MVC. Lo demás, pues, diría yo de que así lo podemos dejar. ¿Ok? Le damos en crear. Lo estamos creando de tipo vacío, ya que de esa forma nosotros decidimos qué archivos vamos a crear y cuáles no. Entonces, si nosotros decidiéramos crear con una plantilla ya precargada de MVC, tendríamos un montón de archivos, los cuales, pues, a menudo no se utilizan. Entonces, para no estar trabajando con un proyecto demasiado pesado, con archivos que no ocupamos, pues trabajamos uno vacío. Así, cada carpeta va a tener únicamente los archivos que nosotros creamos y son archivos que obviamente vamos a necesitar en el proyecto. Entonces aquí vamos a esperar a que cree el proyecto como tal y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a utilizar de una sola vez lo que sería, bueno, aprender a trabajar con lo que sería el patrón MVC, que es modelo vista controlador.
En el archivo PDF que se les va a pasar hay una breve teoría introductoria bien resumida de qué es y para que entiendan inclusive en qué consiste el modelo, en qué consiste el controlador y en qué consiste la vista. También creo que va en una sección donde explica los beneficios de trabajar con MVC. Entonces, vamos a esperar a que cree el proyecto. Puede tardar, eso sí, puede tardar. Inclusive si escoges una plantilla, la opción que les mostraba anteriormente, donde viene una plantilla precargada, en esa plantilla tú puedes ver, se va a tardar más, ¿ya? Porque como les dije, trae un montón de archivos. En cambio, así es como se ve un proyecto de tipo vacío. Si yo me voy ahorita a lo que es controladores, vemos que no tiene contenido, que no le aparece acá para desglosar, ni modelos. Vistas solamente trae las únicas vistas que son ya directamente ya de configuración. Es decir, si quieres hacer una configuración extra en lo que sería cada una de las vistas, es en el web config, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar de lleno todito, ¿ya? Desde cero. Vamos a comenzar primero con lo que sería el modelo. Dentro del modelo vamos a crear una clase. Aquí vamos a dar clic derecho, agregar y buscamos la opción que dice clase. A esta clase le vamos a poner de nombre DBConnection, que es la que va a tener nuestra conexión a la base de datos. Vamos a esperar a que nos dé la opción para ponerle el nombre. Aquí tenemos clase y vamos a ponerle el nombre DBConnection. ¿Sí? De esa forma. Damos clic en agregar y ya tendríamos lo que sería la primera clase dentro de la carpeta models. ¿Ven? Aquí aparece para desglosar. ¿Ya? Aquí tenemos la clase. Vamos a agregar unos usings que son los que nos van a servir para trabajar directamente con el gestor de base de datos. El primero sería el using system.data. Y el otro sería el using system.data.sql client. Estos dos usings nos van a permitir trabajar con lo que sería el gestor. Aquí le pueden poner, por ejemplo, a los alumnos cuando recién están comenzando, para que empiecen a identificar, yo lo que les digo es que le pongan un identificativo que les ayude a recordar para qué es. Entonces, la forma más corta es que le pongan usings para trabajar con SQL. Es una forma rápida de identificarlos. Obviamente hay una teoría que estudiar, que ustedes la pueden investigar para qué sirve cada uno de ellos y ahí a empezar a estudiar, valga la redundancia, para saber qué función cumplen. Pero a primera vista, para poder empezar a identificar, es un buen inicio. Entonces aquí tenemos lo que sería nuestra clase. Dentro de ella vamos a colocar lo que sería el string de conexión. Para ello vamos a poner un const string y le vamos a poner de nombre connection string, ¿ya? Y acá vamos a poner una arroba, comillas y un punto y coma. Dentro de estas comillas es donde va a ir lo que sería nuestro string de conexión, que hay algunas formas de obtenerla. También de que lo que sería, como les explico, lo que sería la estructura no cambia, es igual, lo único que cambia es el servidor y la base de datos. Pueden aprenderse la estructura o dejar que el Visual Studio inclusive les ayude. Una forma de obtener el string de conexión desde el Visual Studio es irse acá a lo que sería ver y buscar el explorador de servidores. El explorador de servidores es una barra lateral como la que tenemos acá. Y lo que van a hacer es simplemente decirles que van a hacer una nueva conexión. Aquí ve, con la base de datos. Esta opción que aparece, conectar con la base de datos. Damos clic. Escogemos el tipo de base de datos que es SQL Server.
acá ponemos lo que sería el nombre del servidor. Usualmente yo utilizo el punto, ya que se conoce como local, ¿verdad? Es lo mismo, pero recuerden de que el servidor aquí está, ¿verdad? En mi caso es cheve-pc. Puedo poner ese servidor inclusive, y es lo mismo que pongo el punto. Entonces al poner el servidor yo desgloso y me van a aparecer acá todas las bases de datos que hay en el SQL. Dentro de la cual la que vamos a ocupar es esta que dice ejemplo MVC. Probamos la conexión para ver si existe comunicación de aquí hasta el gestor y vemos que dice que sí. Si nosotros guardamos acá la conexión va a aparecer por acá, ya con el nombre de la base de datos para obtener el string cada vez que queramos. Pero si no quieren estar guardando conexiones que no van a estar utilizando enseguida, sino que solamente necesitan el string, se van aquí a avanzadas y aquí aparece, miren, aquí abajo. Ustedes solamente copian todo y le dan cancelar, y de esta forma ya tienen el string de conexión directamente con el servidor y con el nombre de la base de datos. De esa forma ustedes tienen ya lo que sería su string de conexión y no lo tienen guardado acá. Si lo hubiéramos guardado aquí aparecería, pero no es algo que vamos a que sea algo de rigor, que sea útil. Entonces ya tenemos aquí el string de conexión. Solo déjenme hago un poco más pequeño esto para hacer más grande la letra. Digo que por ahí está bien. Entonces ahí tenemos ya lo que sería el string de conexión. Ahora vamos a crear lo siguiente. Todo esto que vamos a ver a continuación es necesario para que lo que sería nuestra clase de conexión funcione correctamente. Así que lo vamos a hacer tal cual y como lo voy a ir codificando en estos momentos. Vamos a poner un public static idb connection. ¿Ya? Un public static idb connection. Y le vamos a poner este nombre connection. Ya como tal. Connection. Abrimos y cerramos paréntesis. Y luego de eso presionamos enter y abrimos y cerramos llave. No se asusten si de repente ven un error en esto. Por lo general cuando uno crea un método o alguna función dentro de lo que es Visual Studio que tenga que tener una respuesta, no va a quitarse el error hasta que ustedes le den como retorno esa respuesta que va a obtener. Entonces vamos a colocarla ahorita mismo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues idb connection. Vamos a poner acá objeto con y lo vamos a igualar a null. Luego ese mismo objeto con que hemos creado lo vamos a igualar a una nueva instancia de SQL connection. ¿Qué es lo que va a ir dentro de esta nueva conexión? Cuando sea nula, entonces va a crear una nueva conexión y esa nueva conexión va a ser la que esté guardada en el objeto connection string. El connection string es nuestro string de conexión que tenemos acá y se sombrea, miren. Entonces ya tenemos configurado eso, ahora vamos a retornarle la respuesta. ¿Qué va a retornar entonces este método? Entonces va a retornar un con, ¿ya? Que es el que tiene guardada la nueva conexión, la conexión que va a estar haciendo que se basa en esto. Cuando ya ponemos el retorno, el error se quita de aquí. Entonces no se preocupen si de repente en el nombre de los métodos o funciones que vayan a poner aparece algún error, porque es por eso, está esperando que le digas qué es lo que va a retornar. Pues ya tenemos este, ahora vamos con la parte de los parámetros. Ponemos acá public static y data parameter, y aquí le vamos a colocar lo que sería el objeto parameters. ¿Ya? Esto nos va a servir a la hora de estar creando los métodos de guardar, modificar, eliminar y consultar, ya que recuerden que en la base de datos no creamos procedimientos almacenados. Eso quiere decir que los métodos donde van a ir las consultas a SQL van a ir acá, dentro de lo que sería el proyecto en Visual Studio. Entonces necesitamos definir ya cómo vamos a trabajar los parámetros.
Entonces, entre paréntesis, vamos a agregar lo que sería un objeto de tipo string llamado names. Ponemos object y este va a ser un objeto de tipo objeto. Ya tenemos aquí los dos. Ahora presionamos enter y abrimos y cerramos llave. Mucho ojo, siempre cada uno de los métodos o funciones que vayamos a trabajar tienen que tener cuidado con la parte de apertura y cierre de llaves. Se vuelve casi una regla dentro de lo que es C#. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchos al principio cuando están aprendiendo se confunden y se les olvida cerrar llaves, y ese es principalmente la fuente de muchos errores a la hora de estar codificando. Entonces tengan claro que siempre tienen que estar pendientes de ello. Miren, este lleva su apertura y cierre de llaves y este también. ¿Okay? Entonces dentro de él vamos a poner que esos parámetros los vamos a relacionar directamente con parámetros de SQL. ¿Cómo? Creamos una nueva instancia, la cual le vamos a poner del nombre del objeto _parámetro. Parámetro va a ser igual a una nueva instancia de SQL parámetro. ¿Y qué es lo que va a tomar como parámetros? Ya sea los nombres u objetos que nosotros agreguemos ya en el método más adelante. Entonces ahí ponemos los dos. Y como les decía, el error no se va a quitar hasta que le digamos qué es lo que va a obtener como respuesta al final, qué va a retornar. Entonces va a retornar el _parámetro, que es el que ya tendría todo el proceso de cómo van a funcionar los parámetros en lo que serían los métodos que vamos a crear para el CRUD. Ya de esta forma tenemos ya terminada esta sección de código de acá. Ahora, con respecto a los comandos, ¿cómo los vamos a trabajar dentro de lo que sería el MVC? Vamos a agregar lo que sería el siguiente código. Tenemos public. Todos los métodos que estamos agregando acá van a ser estáticos. Todos. ¿Ya? Vamos a poner idb command SQL. El SQL vamos a ponerlo con iniciar mayúscula acá. SQL. Esto ya es para la parte de las consultas, ¿ok? La parte de las consultas, aquí dentro de este, es donde se van a recibir las consultas de insert, de update, de delete y de lo que sería select. Vamos a poner entonces que las va a tomar dentro de lo que sería este objeto que es string-query. Entonces vamos a definirle cómo va a funcionar ese _query acá. Ponemos SQL command vamos a poner de nombre el objeto que sería command y lo vamos a igualar a una nueva instancia de SQL command, pero ¿a través de qué va a funcionar? ¿Qué va a recibir para que funcione? El objeto _query que hemos creado, ¿ya? Ese que está ya entre los paréntesis. Entonces ponemos punto y coma. Y ya tendríamos la forma en cómo va a funcionar, pero aún sigue dando error lo que sería este método debido a que no le hemos retornado la respuesta que nos va a dar. Entonces, en el retorno vamos a poner, obviamente, el objeto command. ¿Ya? El objeto command. Ponemos punto y coma. Y ven, ahí se quita el error y ya tenemos lo que sería terminada esta otra sección del código. Ahora vamos a trabajar la forma en cómo se van a ejecutar lo que sería cada una de las consultas que mandemos a través de los métodos a la base de datos. Vamos a colocar otra vez public static int. Le vamos a poner a este de nombre execute. ¿Ya? Execute query. Este se va a encargar de ejecutar las consultas. Entre paréntesis vamos a poner idb command, ¿ya? Idb command con el objeto que hemos creado llamado command, ¿ya?
con el objeto que hemos creado llamado command. Dato acá importante, este no lleva guión bajo debido a que vamos a relacionarlo directamente con este de abajo. Abrimos y cerramos lo que sería llaves y acá vamos a empezar a trabajar. Vamos a crear una variable objeto llamada result, que va a estar inicializada con valor 0, ¿okay? Un valor 0. En Visual Studio, cuando las consultas se ejecutan correctamente en el SQL Server, devuelven como valor 1. Entonces, inicialmente va a ser 0. Si la consulta se ejecuta correctamente, nos va a dar un 1 indicando que se llevó a cabo con éxito lo que sería ya sea agregar un registro, modificarlo, eliminarlo o consultarlo. Cualquiera de esas, que son las que conforman el CRUD. Ahora, habiendo inicializado ya lo que sería nuestra variable result, vamos a comenzar colocando un using, abrimos paréntesis, SQL connection, ¿ya? SQL connection, ponemos el objeto sería con, que va a ser igual a connection, con doble N. Tengan mucho cuidado a la hora de estar trabajando lo que sería en código. Traten de cuidar bastante lo que es la parte de la sintaxis, escribir bien las cosas. Abrimos y cerramos paréntesis y le decimos que esto va a funcionar como una conexión SQL, ¿ya? Aprendiendo un poco de inglés van a entender un poco más o menos qué es lo que estamos trabajando, ¿ya? Qué es lo que dice el código. Recuerden que está en inglés, entonces es importante poner atención a esa materia para que de esa forma nosotros entendamos más rápido qué es lo que estamos trabajando aquí. Entonces, dentro de esto vamos a poner lo que sería un capturador de errores, que es un try y un catch, que nos va a servir al momento de que hay una excepción. Una excepción puede ser cuando el código está malo o cuando ha habido un error, ya sea por parte del proyecto acá en Visual Studio o en la base de datos. De esa forma evitamos los cierres así abruptos que pueden haber del proyecto y obtenemos lo que sería información de qué es lo que está fallando. Entonces ponemos un try y acá abrimos llaves. Estas serían las llaves del try. La estructura va así, tenemos try, apertura y cierre de llaves, y luego un catch, que es el capturador, que es donde va a ir lo que sería la excepción. Si todo funciona, va a quedar hasta aquí en el try. Si hay una excepción, se va a pasar aquí al catch. ¿Ok? Entonces, dentro del try vamos a poner con.open. Recuerden que el con está trabajando como conexión SQL, aquí lo decimos. Entonces, vamos a abrir la conexión cada vez que mandemos a ejecutar una consulta. ¿Y qué va a pasar después de que se abra la consulta? Va a entrar lo que sería el command, ya que es el que trabaja con los comandos, y a través de la conexión va a mandar lo que sería nuestra consulta para ser ejecutada en el SQL. Bien, una vez hemos especificado eso, ahora vamos a definir el tiempo de espera. Vamos a poner acá command timeout, ¿ya? Y le vamos a poner acá que sería 9 millones. En lo que sería dentro del Visual Studio, les voy a dejar ya el dato que investigan a cuánto equivale 9 millones en tiempo real, ¿ya? Ustedes solo hagan su búsqueda ahí en Google, ahí les va a aparecer cómo ir calculando el tiempo, para que se acostumbren, porque no es lo mismo decir solamente 9 acá, pensando que van a ser 9 segundos, realmente el 9 acá ni siquiera lo van a ver, va a ser demasiado rápido. Entonces acá le especificamos el tiempo y luego vamos a obtener el resultado. Entonces utilizamos ya la que hemos puesto acá, el result va a ser igual a command
punto execute non-query. Es decir, este resultado va a obtener el resultado, valga la redundancia, de lo que sería la consulta en SQL Server. Va a recoger el valor, es decir, aquí se va a guardar el 1 que les digo si es que se ejecuta correctamente. Una vez terminada de ejecutar la consulta, simple y sencillamente vamos a cerrar la conexión. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto dentro de un using? Sencillo, si nosotros lo dejamos así tal cual normal, siempre va a funcionar, pero caemos en el riesgo de que la conexión quede abierta. En cambio, en el using, solamente cada vez que se invoque el método se va a abrir y luego automáticamente va a cerrar y ya no va a existir dentro de lo que sería la memoria del proyecto. Ahora vamos a configurar lo que sería el cache. Abrimos acá paréntesis y ponemos section y le agregamos lo que sería un objeto. ¿Ya? Esto nos va a servir ya en el método más adelante para cuando queramos imprimir el error. Aquí solamente le vamos a decir que la section lo va a actuar cuando el resultado, ¿ya?, sea igual a 0. No estoy diciendo que con el resultado inicialmente sea igual, no, cuando se invoque lo que sería cada método para ejecutar una consulta, si el resultado después de hacer toda esta ejecución sigue siendo 0, va a actuar el cache. ¿Okay? Y una vez terminado esto, en el cierre del using, vamos a presionar enter y vamos a retornar el result, que es lo que estaría devolviendo este. ¿Ya? Y ya tenemos la forma en cómo trabajar las ejecuciones de consulta. Como dato final para esta conexión, yo sé que queda un poco larga, pero créanme que es la forma más completa de definir una clase de conexión. Como dato final, tenemos lo que sería la forma en la cual vamos a leer los resultados que obtengamos cuando mandemos a pedir algo de la base de datos. Entonces ponemos nuevamente public static y data, que sería un lector de datos, ¿ya? Y data reader. Tenemos ahí el data reader y le ponemos el nombre reader, es decir, lector. Dentro del paréntesis vamos a poner idb command y siempre va a trabajar con el objeto command. ¿Okay? El objeto command. Presionamos enter, abrimos y cerramos llave. Y acá vamos a comenzar colocando nuevamente el iDataReader y el objeto que le vamos a asignar ya sería con minúscula. Lo vamos a inicializar de tipo nulo, ya que solamente se va a obtener los datos cuando ejecutemos la consulta, cuando mandemos a pedir algo de la base de datos. Entonces siempre utilizando un try y un catch vamos a trabajar. Es lo más recomendable, no aventurarse directamente así solamente con if, sino que también usen los try y los catch, les van a servir mucho a la hora de estar codificando para obtener información directamente de lo que sería la IDE que están utilizando para desarrollar sobre qué es lo que está pasando con su proyecto. Ponemos acá command.connection y lo vamos a igualar a lo que sería una nueva conexión. ¿Por qué ahora solo ponemos esto? Porque lo tenemos configurado ahí arriba que el poner connection sería esta que tenemos acá. Cada vez que lo mandemos a llamar estamos literalmente abriendo una conexión directa con el gestor de base de datos. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es poner command.connection y aquí lo vamos a abrir, open, abrimos y cerramos. Aquí ya no necesitamos cerrar porque ya el using lo va a hacer por nosotros, el que acabamos de poner aquí arriba. Este lo va a hacer por nosotros, lo va a cerrar. Y vamos a comenzar. Llamamos a nuestro lector, nuestro reader. Decimos que va a ser igual a command. Punto. Este va a guardar lo que sería el resultado de ejecutar la lectura. ¿Dónde va a ocurrir eso? Para eso ocupamos un command behavior. Le decimos que lo va a guardar después de haber cerrado lo que sería la conexión. Ya tenemos acá. Ahora vamos con el catch. En el catch vamos a poner
siempre la excepción sería exception y le ponemos acá lo que sería el objeto. Y acá vamos a decir que va a actuar el catch cuando el lector, después de haber ejecutado lo que sería la solicitud, siga siendo nulo. Por último, vamos a devolver después del cierre del catch en el retorno lo que sería el mismo lector, ¿verdad? Que es el que tiene el resultado. Y de esta forma ya tenemos lo que sería nuestra conexión a lo que sería la base de datos. Y aquí ya tenemos comunicación entre el proyecto y lo que sería nuestro gestor. En la siguiente parte les voy a explicar cómo ya empezar a trabajar el modelo para cada una de las tablas que tenemos allá y posteriormente el controlador. Y finalmente, después del controlador, lo que sería la vista. Es decir, ya en el siguiente video viene el patrón MVC completo.